Yo también voy a comenzar por lo que dijo la compañera Chana, demostrando que yo voy a comenzar también por una cuestión de códigos civiles y imaginando una recomendación en primer lugar. Si uno se quiere casar o hacer cualquier cosa de ese tipo, mejor no consultar nada. Mejor no saber nada por adelantado. El Código de Napoleón es de 1804, ¿no? Más o menos. Es en el que se basan nuestros códigos. En el nuestro, como bien dijo Chana, rehecho por Vélez Sarsfield, pone una copia salvaje del Código brasileño. En realidad es un plagio total. Esa es una de las razones por las cuales se puede también ver su reformulación, porque es un plagio salvaje. El Código brasileño es también un producto del Código napoleónico. En el Código napoleónico hay una apreciación respecto a la identidad, a la paternidad en realidad, que es que la búsqueda de la paternidad, la investigación sobre la paternidad está interdicta. Interdicta es una palabra más francesa que más castellana. La recherche de la paternidad c'est interdict, dice. Y ese es el corazón del 18 Brumario de Carlos Marx, sobre el cual querría hablar un poquitito. Es el gran texto, a mi juicio, de Carlos Marx. Jacques Aurelio recordó mi trayectoria de esa manera tan elevada. Inmediatamente me lleva al hecho que di muchas clases sobre el 18 Brumario, y no sé si esta será la última. Tengo 2 años más todavía. Y ese gran texto de Marx es un texto periodístico, escrito en dos partes, publicados por un diario antiesclavista de Nueva York. Es una fuerte crítica a lo que él llama el bonapartismo, consagrando a partir de ahí ese concepto, que tendría su raíz precisamente en el Código Civil de Napoleón, el tío del personaje al cual se refiere, porque en realidad habla de Napoleón III, que es el presidente de Francia hacia 1849, da el famoso golpe de Estado de 1850, que se lleva a la reflexión sobre el 18 Brumario, es decir, sobre el dislocamiento total de una sociedad, sobre la incapacidad de que haya una representación literal en la sociedad y de que se sepa quién es quién. Y en la tradición del marxismo ese texto se fue interpretado de distintas maneras, porque tiene efectivamente una partida humorística, si se quiere, en el hecho de que un dispositivo del código del propio Napoleón, el tío, permitía que el sobrino disfrazara también su identidad y actuara en un ámbito fuertemente teatral de la política. No se sabía bien si era el sobrino, no se sabía bien cuál era su proveniencia, incluso había tenido contacto con grupos anarquistas, o sea, había recogido lenguajes del conjunto de la sociedad, y esos lenguajes Marx los consideraba como detritus. No eran lenguajes fijados a las clases sociales, sino fijados a un público flotante en una época en que no estaban los medios de comunicación que tenemos hoy, que no estaban ni TN, ni Tiempo Argentino, ni Página 12, pero estaban los grandes diarios de París, que eran los que formaban la opinión. En el caso de Napoleón, su conquista del Estado a través del golpe de Estado dado el día del 18 de Brumario, pero el calendario ese no existía más en Francia, era el calendario de la Revolución Francesa, que había quedado abolido. Pero Marx utiliza la idea de los brumarios para señalar en qué clase de sociedad se estaba, es decir, nadie representaba a sí mismo su verdadera identidad, todas las identidades estaban cambiadas y era necesario hacer un tipo de análisis que volviera los deseos, las creencias y los intereses a sus raíces sociales. No me parece muy diferente a las cuestiones que atravesamos hoy, incluso agravadas por el hecho de cómo las identidades se presentan a través de los medios de comunicación, que es un gran repartidor de identidades que en general no apela, no están regidas por el Código Civil en este caso, que tal como quiero decirte, Chana, que coincido en general. A mí me parece que hay que reformarlo en el sentido de apartarlo de la razón biológica y acercarlo a la razón cultural, los códigos civiles, me parece, ante los nuevos tipos de familia, y que en general van en relación a la transparencia de las relaciones quedarían claras.
tanto las de propiedad como las relaciones interpersonales y las relaciones amorosas vinculadas por el deseo. Y en ese sentido, la idea de que el psicoanálisis interviene introduce un problema, porque la Cancillería retira la palabra deseo para tratar la cuestión Malvinas, y es un tema duro retirar. En esta época es un tema duro. Reconocer intereses y no deseo no está escrito en ninguna teoría interesante. Los intereses vienen con deseos, pero la Cancillería necesitó decir que reconoce los intereses de los habitantes de las Islas Malvinas y no sus deseos, lo cual es totalmente justo desde el punto de vista geopolítico, histórico y geográfico, y es problemático desde el punto de vista de las grandes teorías del siglo XIX, del siglo XX y del XXI. Por eso me refiero a este pequeño dislocamiento que hay entre lo justo de una gran teoría, reconocer los deseos, y las necesidades de un Estado de retirar el elemento deseo por razones obvias, porque se juzga a la población de las Malvinas como jugando un papel geopolítico que no puede ser encubierto en tenemos deseos. Hay más que una subjetividad, hay compañías petroleras cuya subjetividad no está bien estudiada. Bueno, entonces, ese texto yo lo traigo y lo voy a decir brevemente, eso es lo que te voy a decir, porque en realidad el motivo que me lleva a evocarlo, además de que efectivamente estamos ante la reforma de códigos, es que tenemos que hacer una carta, tenemos que volver a las cartas de carta abierta, que son fuertes productoras de signos. Y este texto, si quedó en la imaginación pública, como quedó el Capital, pero casi más quedó el 18 Brumario, es porque es un texto periodístico de altísimo nivel. Hoy ningún secretario de redacción publicaría ese texto, ya no se entiende, pero lo publicó un diario liberal de Nueva York. Hoy sería bochado en cualquier redacción, incluso en página 12 quizás lo podrían llegar a escribir más cortito. Está bien que en página bochan menos, no me bochan a mí. Perdón por el chiste tonto, ¿no? Pero de todas maneras es un desafío para el periodismo que se hace hoy, incluso el que permite artículos largos. Este es un artículo larguísimo y es fundamental porque indica la raíz del sujeto como algo que no se lleva bien consigo mismo, y el sujeto colectivo siempre se siente desafiado para producir la esfera de sus intereses y deseos apropiada, y hay un sistema que más que burgués es el sistema de la mercancía, es el sistema del conocimiento que disloca permanentemente y ahí frustra la posibilidad de conocer las verdaderas identidades. Por eso Napoleón III se basaba en que la recherche de la identité c'est interdit. Entonces podía fingir otra cosa, era una sociedad del fingimiento, como se atribuye hoy en la discusión habitual, a la sociedad de la impostura, que ningún código podía resolver. Las personas tenían que hacer el servicio militar, pero mandaban reemplazantes. Marx dice, era la sociedad de los reemplazantes. Todo estaba en lugar de otra cosa que tenía que ser la verdadera y fingía serlo. Napoleón va a la guerra con sus cosméticos, dice, a la batalla de Sedan, que pierde con Bismarck. Va con su conocida esposa, no recuerdo el nombre, que es también una gran dama de la sociedad, Eugenia de Montijo, que era española, y va con sus cosméticos a la guerra y anuncia algo más grave, aunque la propia clase trabajadora, que era proudhoniana, no había marxistas en París, había proudhonianos, jacobinos, la herencia de la Revolución Francesa, la acusa también que están involucradas en el mismo mecanismo de sustitución, superchería, comedia, tragicomedia, o sea, sustitución de la verdad, que es la verdad de las relaciones sociales tal cual son con su lógica material, por una ilusión, por una cuestión cosmética, emplea muchos de estos conceptos, y por un disfraz. Con las togas romanas, dice, las personas van a la lucha por cuestiones modernas, pero se imaginan ser senadores romanos, se imaginan hablar como filósofos griegos. De ahí la famosa frase que la presidenta ha citado en varios discursos, porque es una frase que ha trascendido del siglo XIX al siglo XX y atravesó todos los temas de la política. La historia se daría, como dice Hegel, dice Marx, la frase se la atribuye a Hegel, aunque a mí me parece que resume mucho la obra de Hegel sin haber estado escrita realmente por Hegel en ningún lado. Dice, la historia se repite, como dice Hegel, como si diríamos dos veces, una vez como tragedia y otra vez como comedia.
Esa frase es la estética de Hegel, donde la tragedia y la comedia cumplen un papel tan importante. Marx, en ese momento, parece preferir la tragedia, es decir, ciertos mantos de gran discurso trágico en la historia son necesarios aún para los que quieren hablar concretamente de los intereses de los proletarios. Si se precisan, también más lenguaje. No es Marx de otros trabajos donde le da menos importancia a la sobrecarga de lenguaje trágico, que es lo que lo seguía uniendo a Hegel. Pero acá dice que no solo es tragedia, cuando un mundo viejo se desprende cuando el mundo nuevo se desprende del viejo, hay tragedia, dice. Eso está bien, solo que esta tragedia tiene que ser después colocada en términos de sus verdaderos nombres, burgueses, proletarios, y los códigos tienen que decir quién es quién, de ahí el valor del código y las constituciones. Esto no había ocurrido con la Revolución Francesa, pero Marx dice hasta ahí estaba bien, porque era la forma que una sociedad encontraba con su lenguaje para pasar al futuro. Esta situación que está analizando, estamos hablando del año 1852, el otro Napoleón, que se hace llamar Napoleón III, que es el que invade Vietnam, es el que intenta invadir México con Maximiliano de Austria, o sea, es la construcción del colonialismo francés, al que Marx no le da mucha importancia en ese momento, pero es el origen futuro del siglo posterior de la guerra de Vietnam, del inicio de la guerra de Vietnam, y al final del siglo XX, de la guerra de México, fue una sangrienta guerra para expulsar a Maximiliano de Austria, que actuaba en nombre de Napoleón III. Estas clases, ¿verdad? Bueno, pero para terminar, lo que quiero decir es que esa gran escritura, que les recomiendo que la relean, porque yo creo que debe inspirar un poco lo que está pasando hoy en Argentina, porque necesariamente triunfó algo en la sociedad que no estaba previsto en el espíritu de Marx, que era un espíritu analítico, o dialéctico analítico, digamos, donde la revolución se parecía mucho a que los agentes sociales reales adquirieran sus nombres reales. Eso sería un gran espectáculo de transparencia en una sociedad, y Marx no es tan tonto como para pensar que la transparencia es un golpe repentino que iba a ocurrir por la acción del Partido Revolucionario, de lo cual además no habla, porque en realidad describe la idea central de que la identidad está prohibida de ser investigada, se va a la idea del lumpen, que muchas veces la izquierda siguió repitiendo durante años como una idea inadecuada para lo social. Lo lumpen es no es solamente el obrero de origen obrero que hace tareas políticas en un espacio no representativo de intereses operarios, sino que es aquel que participa disfrazando o ignorando su raíz social, y participa incluso en grupos de represión a la clase obrera y demás. El lumpen, que salió de su destino, es una palabra alemana que quiere decir residuo social o algo así, es decir, que no tiene otra explicación que algo muy complejo que Marx intenta explicar, porque si no siente que su teoría de la lucha de clases perdería su fuerza. Tiene que explicar el que parece neutral, el obrero que cachiporrea a los obreros al servicio del matonaje de turno. Esa expresión es argentina, no la dice Marx, está al servicio de los burgueses, y los intermediarios infinitos. Por eso estudia todas las clases sociales, no como burguesía y proletariado, sino distingue en su interior un conjunto de situaciones de clase que da lugar a la posterior idea del siglo XX de las fracciones de clase, que de ahí las toma Althusser y tantos otros. Es decir, ahí ve la pequeña burguesía con o sin propiedad de su medio de producción. En la burguesía hay muchos sectores. La burguesía tiene un ideal monárquico, son de los Orleans o de los Borbones. Napoleón es el tercero que elimina la posibilidad de que gobiernen en Francia los Orleans y los Borbones, y Marx tiene claro que hay algo en Napoleón interesante que lo lleva a superar a las viejas monarquías. Pero los burgueses son orleanistas o borbónicos, y Marx dice, no actúan como monárquicos, o sea, no van a su unidad ideológica de fondo, que son monárquicos, porque como monárquicos se pelearían, porque las luchas dinásticas entre Borbones y Orleans ocupan toda la historia de Francia. Entonces todos retroceden a su unidad de origen, que sería ser burgueses. Como burgueses se entienden, como monárquicos se pelearían, pero son las mismas personas. Y eso revela la agudeza del análisis de Marx. Las mismas personas en un lugar se pelearían, en otro lugar esas mismas personas, asumiendo sus intereses de clase, somos burguesía financiera. Pongamos entre paréntesis si somos Borbones
o si somos de Luis Felipe de Orleans, que era el otro rey que había sido derrocado por Napoleón III precisamente. Entonces ahí vemos un rasgo de la teoría de Marx muy interesante también. No hay una unidad social en cualquier lugar. La unidad social puede ser en el mundo ideológico y simbólico, pero dividir también a quienes asumen esa unidad social, simbólica, y entonces retroceden a otra que a lo mejor no los deja muy contentos, porque el Borbón quiere ser Borbón, además de ser un banquero, pero dice, actuemos como banquero, yo Borbón y tú banquero orleanista, porque en este caso hay una unidad posible. Complejiza enormemente las tesis que las izquierdas durante años simplificaron mucho en la relación de lo social y lo político. Aquí hay movimientos de opción por los símbolos, rechazo por los símbolos. Es muy parecido a lo que, y anticipó mucho Marx, lo que pasa en las sociedades atravesadas por los medios de comunicación, totalmente atravesadas. Y nuestros documentos tienen eso, es decir, lucha cultural, bueno, esa es una expresión más complicada de la Alemania de los años 20, ¿no? Pero dijimos batalla cultural, lucha por los signos, por los símbolos. Todo eso tenemos que seguir haciéndolo de una manera propicia, sin ignorar las cosas que se han dicho acá, tanto de la cuestión de los códigos que transparentarían estas relaciones, pero yo por eso digo, no es fácil hacerlo a la luz de lo que significan todo lo adherido a una relación social nítida. Nunca son nítidas porque están adheridas a herencias del lenguaje que son milenarias, o de los temas que desarrolló Guillermo aquí, que me parecen todos cruciales, que son los temas de la estructura social y económica, también mediada por estos signos. Y ahora, para terminar, quiero decir los signos que me interesan, y que están, algunos los mencionó Ricardo también. Los discursos de la presidenta son fuertes productores de signos, y son casi los únicos que hay en la Argentina. Después están algunos de la Cámpora, que tiene uno fundamental, que tiene los dilemas de los signos, su excesiva mostración, su excesiva exhibición. Hay que tomar un poco de Benjamin aquí. Aún para la industria cultural, si se repite algo que pierde su modo originario de haberse presentado, lo que Benjamin llamaba su aura, puede cumplir un papel de rutinización poco efectiva. Hasta el momento no lo veo en el Eternauta con la cara de Kirchner, en la escafandra del Eternauta, pero hay que tener cuidado para usarlo. No puede ser, el signo es lo contrario a aquello que se establece para siempre para identificarnos, es lo contrario. Puede durar mucho tiempo, pero es una tecla que se usa, hay que pulsar con mucho cuidado, no podemos estar siempre con la escarapela de River o de Boca, aunque en la Argentina se hace mucho eso. Me parece que la verdadera identidad es decirla en el momento adecuado, y tanto como decirla en el momento adecuado es silenciarla en el momento adecuado también. ¿Por qué tengo que decir todos los días lo que soy? Porque yo no soy partidario de esas reuniones en las que participo mucho, ya ni me molesto en decir estoy de acuerdo, porque ya estoy al borde de la locura, en un círculo se presentan todos, que además se suelen conocer todos, pero hay un placer de decir soy tal de tal. Bueno, no sé qué tipo de democracia de la identidad es esa, pero se pierden los primeros 20 minutos que terminan siendo lo más importante, porque condiciona después un poco lo que pasa. Lo más lindo es escuchar sin saber quién es la persona, y le da la libertad de desarrollarse de otro modo en su identidad, inventando algo cuando dijo otra cosa. Eso puede tener que pasar, y reconciliado con este pensamiento digo, bueno, voy a la reunión y digo una vez más quién soy, pero hay que saberse no gustar en quien uno es también. Eso también es una ética interesante. Si estoy en un mal día me gusto menos que lo habitual, es un narcisismo al revés, y tengo que decir soy tal, de tal lado. Entonces eso es algo que lo imponen las democracias discursivas medio berretas, pero es verdad, son medio berretas, pero sucedió por el imperio de las ciencias sociales, un poco de ciertos estilos de psicoanálisis, y no redundó en una mayor democratización social, pero redunda en el hecho de tener que decir siempre qué signos ocultos o explícitos cargan los signos, qué fuerza cargan los signos. En el discurso de página 12, el diario se convierte en signo. Eso es lo que siente. Yo me acordé enseguida de las páginas de Frank Fanon, donde decía nosotros, los del Frente de Liberación Nacional, tenemos un diario semiclandestino, pero es un riesgo ir a comprarlo al kiosco. Se lo venden en el kiosco, pero es un riesgo. Está el kiosquero, está el francés colonialista al lado, que puede ver que compro la Argel liberada, no sé cómo se llamaba,
Da largas páginas sobre lo que significa ir al kiosco en Argelia en el año 1960 a comprar el diario semiclandestino del Movimiento de Liberación Nacional. Lo recordé cuando lo dijo la presidenta, que además recordó a varios patriotas angoleños, como Agostino Neto, que de repente me vino a la memoria. Todos los de nuestra edad sabíamos cosas, habíamos leído cosas de Agostino Neto, y ¿qué necesidad tenemos de ir a esas reuniones de escribir donde decimos nuestro nombre, de recordar a Agostino Neto? Ninguna. No, ya no sabía, me había olvidado Agostino Neto. Y de repente vuelve y me doy cuenta que lo que vuelve son signos dormidos, que está bien que vuelvan. Vuelven porque tienen que volver, y volvieron a través de una gran productora de signos como es la presidenta, como es la Cámpora también, con ese signo tan poderoso que yo digo esto, cómo usarlo ya. Y el hecho que la presidenta construyó con el diario otro signo, vivía en un 8º piso en la calle Montevideo, y cuando iba con el ascensor lo veía en el palier, La Nación, hasta el 7º piso. Solo veía página 12 en el 8º piso donde vivía ella. Yo creo cosas interesantes, creo cosas muy interesantes. Los discursos de la presidenta son heteróclitos, dicen muchas cosas. Y el centro de las cosas que dice me parece que son de un intento de buscar nuevos signos para esta sociedad compleja, cuyas representaciones están todas cambiadas, donde, por ejemplo, escuché decir a alguien, el cacerolazo lo produjo TN. Puede ser, pero estos hechos tienen algo de inducido siempre, y algo de un montón de personas que tienen Twitter, que están esperando la oportunidad, que leen también los diarios, que no leen váyanse un cacerolazo. Pero cuando en TN aparece la imagen hace de esta sociedad, y de toda sociedad comunicológica como es esta, una unidad muy impregnada, una sociedad que se impregna miméticamente enseguida para aquellos que están dispuestos a salir. No es fácil salir al balcón, no es fácil salir a la esquina, son todas dificultades, aún sabiendo que hay plenas libertades por parte de personas que dicen que no hay libertades, saben que están las plenas libertades. Pero igual no es fácil porque hay que encontrarse con otro vecino, vivir un momento de colectividad. Este tipo de derecha cacerolera maneja un sentimiento comunitario, creo que diferente al nuestro, pero es un sentimiento comunitario, entonces se animan menos, pero salen. Una vez que el TN dice se está haciendo en Casa de Santa Fe, probablemente surjan otros brotes, y eso hay que estudiarlo de alguna manera, porque ese ruidito, yo lo escuché ayer acá, el primer toc toc que sale es un signo poderosísimo. Después a los 10 minutos hay varios toc toc toc, y llega a ser como fue en el año 2008, para repetir a Marx, a ver cómo, no es lo mismo. No es lo mismo, sería la farsa de la tragedia del 2008. Esta vez como farsa, abarcó poco, pero haríamos mal en decir, primero, lo induce un medio de comunicación, segundo, está solamente en Santa Fe Callao, porque tiene un efecto propagador en relación a las zonas oscuras, las corrientes subterráneas de una sociedad que hoy no sabemos qué dimensión tienen, porque aparecen en todas las fisuras, incluso en los que producen los discursos gubernamentales, que son muchos los discursos, es una única oradora, y ahora que produce estos signos, que tienen muchos una gran capacidad asociativa, y otros hay que descifrarlos más, y otros hay que esperar más que produzcan un efecto, porque efectivamente son signos largados un poco al azar, en lo que tiene de bueno el 18 Brumario, que siempre la presidenta lo cita con elogio, y en la tradición de izquierda el 18 Brumario es una fuerte crítica a los populismos. A mí no me parece tanto, por eso creo que se lo puede citar en este sentido, que es el surgimiento de algo inesperado en la historia, es decir, que al estar todo cambiado, al estar las representaciones tan trastocadas, siempre surge algo nuevo, y si surge como comedia, también interesa. Hoy hay mucha comedia, el programa de La Nata es una comedia, se lo conforte, pero es un género que puede alterar la propia televisión clásica que tenía David, que esto era el noticioso, esto era el folletín, esto era el programa político a dos voces, después venía otro programa político de periodistas más jóvenes que preguntaba de otra manera. Lo de La Nata tiene la enorme fuerza de condensar en un único signo de comedia todo lo que puede decir un grupo económico enorme. Entonces, para mí, mezclo un poco las cosas, pero digo, de YPF, yo vi con mucha simpatía al nuevo gerente, Bolucho, pero no me gustó tanto su discurso. Me parece que es un tema que puede verse. ¿Cómo se va a trabajar en YPF? Kicillof ayer hizo un discurso que me gustó mucho más, y con cita de Shylock, una cita que no terminé de entender bien, porque Shylock
del Mercado de Venecia, es un personaje muy difícil, un personaje dificilísimo. En realidad tiene razón Gildo, y termina pagando él el pato de algo que quiso imponer como una suerte de sufrimiento al patriciado veneciano, pero termina pagando las culpas y acusó a Repsol de utilizar el préstamo de la libra de carne como, en este caso asociado con las vacas, con la carne de Argentina y demás, como un crédito que continuamente se renovaba en el vacío y eran solo ganancias para Repsol. Me pareció un discurso de profunda originalidad en un estilo nuevo. No es el de la presidenta, no es el de Debido, que se enoja enseguida, no fue el de Abal Medina en el Congreso, que actuó como un político profesional. Fue un discurso profundo y estudiantil, diría yo, de un gran conocedor de textos. Es una situación nueva que hay en Argentina. Hay muchos discursos, hay un montón. A los que se dicen acá los agrego, no voy a mencionarnos a nosotros, pero Carta Abierta tiene esa fuerza. Entonces, en la suma de todo eso que se dice, tenemos que verla con las estructuras de dominio. Finalmente, en una estructura están todas las personas que te dicen qué discurso es discurso. Acá hay una decisión de inversión, involucra a millones de personas, constituye trabajadores, hay niveles de empleo, de salario. Bueno, pueden no estar mediados tanto por el discurso como un discurso presidencial, pero hay temas. Por ejemplo, en el Golucho dijo: queremos una meritocracia. Yo, personalmente, no creo que para gestionar YPF haya que invocar el concepto de meritocracia. Que no me gusta ese concepto, es una tradición liberal poco interesante, que es de la formación de Golucho. Es una persona de una formación que a mí, pues pueden decidir muchas personas acá, o pueden decir no tiene mayor importancia. Yo también digo, no tiene mayor importancia. Un campo enorme de aprendizaje. Pero la meritocracia me suena como una gestión empresarial que hace de la acción laboral una racionalización a veces juzgada con cierta arbitrariedad. Y la fuerza laboral efectiva, que es una fuerza de subjetividad, puesta en un molde excesivamente técnico. Y no me gustó otra frase, que es el juzgar el rendimiento por objetivo. Eso tampoco me parece que una gran empresa pública tiene que tener otros estímulos laborales, y tomo el gran tema de la discusión en tantos países que estuvieron en tránsito de transformación. ¿Qué interpreto de esto? Que a mí me parece que es la clave de lo que está pasando en la nacionalización del YPF. Pero lo hacemos con los lenguajes que tenemos. Yo no le estoy diciendo a Golpedí, toma una clase en la facultad, no le digo eso. Anda a una clase de Eduardo Brunner y aprender lo que es la racionalidad instrumental y su crítica. No le estoy diciendo eso. Si Brunner escucha esto, espero que nos perdone, que es efectivamente un amigo también de Ricardo, pero bueno, podemos criticarlo un poquitito. Nos pelearemos amigablemente. Sí, vamos a repetirlo. Esto no es igual, tiene menos fuerza, pero tiene un tufillo de aquello, pues están intentando hacer lo mismo. Pero si le metemos nuestra gran palabra fundadora, seríamos injustos con nosotros mismos. Es un exceso, además esa gran palabra que está ahí en la historia, en la memoria de la documentación pública argentina. Entonces tenemos que inventar otra palabra para esto, para esta fragilidad que tiene la escena pública y esta fuerza que tiene el proyecto de transformación. Esa contradicción la tenemos que analizar. Bueno,